existir multitarea. Bueno, pues nada, lo que está anunciado en el programa es una mesa de presentación de publicaciones y proyectos cervantinos. Me gusta en los congresos que organizo pues poner esta pequeña actividad donde la gente pues puede presentar algo que haya publicado recientemente, no hace 20 años, ¿no? Que sea de alguna manera novedad, libros o proyectos. Entonces en esta ocasión vamos a tener lo que está anunciado en el programa. Luis Miguel Román Alhambra nos va a hablar de un proyecto que se titula Tras los pasos de Rocinante, Guía de Caminos del Quijote. Marciano Ortega Molina nos va a hablar de su libro Molinos del Toboso, realidad o ficción. No necesitan ninguno de los dos presentación aquí. Y yo, si me quedan unos minutitos, hablaré muy brevemente pues, del último libro cervantino que hemos publicado en El Griso, que es un volumen que se titula Burlas, Burladores y Burlados. Pero no es un libro físico, es un libro en línea, entonces luego lo proyectaremos en internet. Tenemos como media hora para distribuirnos entre los tres. Entonces, sin más preámbulos, le voy a dejar la palabra a Luis Miguel para que nos hable de este proyecto y yo me voy a retirar un poquito. Sí. Hola, buenos días. Gracias, Carlos. Bueno, este es un proyecto que verá también pronto la luz en próximas semanas, ya en un libro. Este proyecto, como viene el título, es Tras los pasos de Rocinante, caminos, parajes y lugares del Quijote. Es una guía de caminos para el lector del siglo XXI. Sabemos todos que desde el siglo XVIII pues, a La Mancha se han ido acercando lectores de todo tipo y de condición, unos anónimos, otros no tanto, pues que han tratado de descubrir en su paisaje los parajes que Cervantes inmortaliza en su obra. La mayoría han trazado su ruta a seguir, enlazando lugares que están nombrados en la novela, al no existir una ruta cervantina clara. Y esta inquietud de estar en los mismos lugares, caminos y parajes sugeridos en la novela sigue siendo hoy, y hoy está más viva que nunca, quizás por el acceso universal que tenemos todos a Internet. ¿A quién va dirigida esta guía de caminos? Pues directamente al lector de hoy, al lector del siglo XXI. ¿A qué tipo de lectores? Yo tengo casillados varios tipos de lectores. El pseudolector, o que cree que ha leído la novela, pero que conoce, no la ha leído, pero que conoce las aventuras, refranes, dichos, sentencias, etc. Lectores casi obsesivos, lectores obsesivos de novelas, que son capaces de leer una novela de 800 páginas en un par de días, aunque luego realmente no se acuerden o han pasado por alto los detalles que el autor ha querido transmitir. Lectores que han leído el Quijote pero no han conseguido terminarlo, porque este le ha parecido aburrido o inentendible a su castellano actual. Lectores también que advierten en el texto su misma profesión, como si Cervantes fuese un especialista en ella. Lectores, filólogos, filósofos, etcétera, que están interesados en la trascendencia humana y social de la novela. Para estos, todo es ficción. Prácticamente solo les interesa el cuento, la técnica literaria que utilizó Cervantes en su composición, su filosofía y el pozo que deja en el ser humano la novela. Lectores que durante su lectura creen que Cervantes, para dar verosimilitud o credibilidad a su genial novela, escoge a dos individuos sencillos, comunes, normales, y les hace ir por caminos y parajes reales, reconocidos por todos desde las fechas de su publicación. Realmente Cervantes no está escribiendo para nosotros, está escribiendo para los lectores de principios del siglo XVII. Esta guía está dirigida a quien ya ha leído el Quijote, y especialmente a estos últimos lectores que he dicho, los que creen que el cuento está enmarcado en una geografía real. Aunque también podrá seguir la guía quien no lo ha leído todavía, pero tiene en la cabeza muchas aventuras
y ya, sí, con el Quijote en la mano, quiere comenzar a leerlo caminando por los mismos caminos y parajes que lo hizo en la ficción Don Quijote. Siempre este último a lomos de Rocinante, quien ha dejado estas huellas inmortales en los caminos que he trazado. En definitiva, a quien quiera dirigirse a la Mancha y descubrir los escenarios reales en los que Cervantes enmarca las aventuras del hidalgo manchego y su escudero, y parafraseando al poeta chileno Carlos Sander, muy desconocido, quien quiso encontrarse con el espíritu de Don Quijote en la década de los 60 del siglo pasado, este decía: quien recorre la Mancha deberá creer en hadas, en fantasmas, en caballeros andantes y en bellas dulcineas. Esta propuesta que he hecho y que en breve voy a publicar, pues es una propuesta transgresora, pues poco o nada se parece a las rutas que desde el siglo XIX hasta nuestros días han ido apareciendo, algunas casi sin ninguna aceptación por el público, y comienza a serlo desde su origen, desde el lugar desde que parte Don Quijote. Mi propuesta ya quedó así justificada e identificada en mi primera publicación de mi vecino Alonso en 2010. Es desde aquí, desde Alcázar de San Juan, donde voy a partir la guía de caminos. Solo saliendo desde aquí es posible seguir los caminos lentos de Rocinante sin incoherencias o contradicciones geográficas. La guía contiene las aventuras que transcurren en la Mancha natural, no las que siguen por Aragón y Cataluña, sencillamente porque creo que quien hace una guía de caminos debe de conocer el territorio por donde va a marcar la ruta a seguir. Y yo tengo el gran privilegio de vivir en el corazón de la Mancha y conocer los mismos caminos que conoció Cervantes cuando seguro transitó por ella. Esta guía va a contener la primera salida completa, la segunda salida también, hasta la llegada a Sierra Morena y la vuelta a casa, y la tercera salida en dos partes, una hasta la aventura del Rebuzno, a partir de ahí ya va hacia Aragón, y el regreso de Barcelona desde el momento que se encuentra con Álvaro Tarfe de regreso a casa. Está pensada para hacerla por tramos, andando, en bicicleta o en caballo. Por lo extenso del proyecto, más de 600 páginas, voy a publicarlo en dos partes. Una primera parte en la que justifico el por qué se sale de Alcázar de San Juan y la primera salida, y en la segunda parte va a ser las dos siguientes salidas. Aquí estáis viendo tres fotografías que he realizado yo, el regreso de la primera salida de Don Quijote, la segunda una persona andando ya por el paraje de Andresillo, y la tercera es el paraje donde Don Quijote se encuentra de frente con los mercaderes que van de Toledo a Murcia. La guía tiene como finalidad pues facilitar al caminante toda la información necesaria pues para que no se sienta perdido en ningún momento. Está repleta de mapas que están recogidos del servicio SIGNA del Instituto Geográfico Nacional, y multitud de fotografías. ¿Para qué? Para que el viajero en ningún momento, cuando llegue a una bifurcación o un camino, sepa exactamente por cuál de ellos tiene que seguir. Y nada más, este es mi proyecto quijotesco, no cervantino, es quijotesco, que llevo unos años trabajando y que aquí, gracias a este congreso, os presento. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Luis Miguel. Estaremos muy atentos a la aparición de esta guía y la consultaremos y la disfrutaremos sin duda alguna. Vamos a ver si ahora hacemos el cambio, porque también tienes un PowerPoint, ¿o no? Sí. Marciano también tiene un PowerPoint, vamos a ver si...
bueno, tanto Luis Miguel como Marciano son miembros de la Sociedad Cervantina de Alcázar, no sé si lo dije antes, pero es un dato sobradamente conocido, sí, yo creo que sí, aquí. Era abundar en lo conocido, reiterarlo. Buenos días. Bueno, pues entonces Marciano nos va a presentar su libro Molinos del Toboso, realidad o ficción. Buenos días. Bueno, en agradecimientos, tengo poco tiempo a la Sociedad Cervantina que me ha brindado, al Ayuntamiento de Alcázar y también al Grupo Criso, a través de Carlos Mata. Y hoy, pues, por hacernos acogedores aquí al Consejo Regulador, Denominación de Origen, que después de trabajar 20 años en agricultura, es la primera vez que he pisado aquí, la paradoja. Bueno, pues el libro trata de ser un homenaje al Molino de Viento y su interrelación con la Mancha y con la obra cervantina. Creo que es el cordón umbilical, que existe el molino y Don Quijote de la Mancha, cuya unión será eterna, y que, como llegamos ahora mismo, este patrimonio de los molinos de viento existe porque existió el Quijote, Don Quijote. Si no, sería un patrimonio que habría desaparecido, como estuvo a punto de desaparecer, y en el libro cuento todas las vicisitudes, todos los intentos que hubo. Hablo de los molinos en la historia. Bueno, pues aquí se encuentra, el libro contiene muchas fotografías, imágenes también para hacerlo, pienso, más atractivo. En este caso es el primer, a la derecha tienen el molino de mano, que es de fricción, que es el primero de los pueblos celtíberos. Luego el de la izquierda ya es un molino donde están las dos piedras que de volantera. Bueno, esto pertenece a Garray Numancia, aunque en la mayoría de los museos etnográficos o en el mismo MAN, el Museo Arqueológico Nacional en Madrid, lo pueden encontrar. Los molinos ya en el siglo XII los hidráulicos comienzan a instalarse, a construirse, y cómo llegaría a ser que Alfonso X el Sabio, que hace el año pasado se hizo 800 años de su nacimiento, ya tuvo que, en el libro de las 7 partidas, regularlo porque estaban entorpeciendo el cauce de los ríos. El Tajo lo estaba impidiendo, que era navegable hasta Lisboa, lo estaba impidiendo, y recoge cómo se debe construir la acequia para que no entorpezca el buen funcionamiento. Ya hay imágenes que tenemos del molino de viento, que es un belga, Van de Wingarde, que mandado por Felipe II le manda que tome nota de levante de planos de las vistas de poblaciones de España. De Castilla-La Mancha tenemos de Chinchilla, de Aragón, y aquí de Belmonte. Y es como se ve actualmente los molinos, la colegiata y el castillo. Es decir, que ya tenemos referencias. En el 1563, cuando hay tantos molinos, es que ya estaban construidos anteriormente. Hacer un homenaje a cuál es el molino, cómo es por dentro, cómo es lo que es el borriquillo, cuáles son los molinos, los vientos que tenemos, los ventanillos, y explicar un poco la estructura y el funcionamiento de los mismos. Como no, aquí en Alcázar hay que hablar de dónde venía la piedra de moler. Es en la cantera que hay aquí en el término municipal de Alcázar, que es la cantera de Piedrola, que, entre paréntesis, está sufriendo una breve y lenta expoliación, que no sé cómo se podría atajar. Bueno, pero estas piedras de moler se llevan para todas las Castillas, es uno de los yacimientos que tenemos, y no solamente es para los molinos de viento, sino también para los hidráulicos y para las almazaras. Hablo de las taonas, la taona en árabe significa molino, lo de a su izquierda es la taona con el malacate, donde son los que se llaman molinos de sangre, mientras que se estaba fabricando. Y a la derecha tienen lo que son los molinos de aceite. Esto es la almazara, correspondería a la casa
Casa de Dulcinea de Toboso, donde existía y así estaba recogida. Lo que significa la alimentación, los cereales en la alimentación humana y también en los animales domésticos. Traigo este grabado de Goya, que es como las gachas de la harina, proveniente de la harina de almortas. Bueno, pues ha sido la base de la alimentación después de la guerra de la independencia, después de la guerra de España, la guerra del 36 al 39, bueno, pues supuso también una base de la alimentación de los humanos. Incluso en los años 40 y 50 la medicina sabe que hubo un gran problema en esta zona con el laterismo, aunque ya la gente ha desaparecido, pero era la base de la alimentación de esta harina de morta, que en una ingesta masiva pues produce eso. También en Quero hubo un problema rellenaron la piedra de molinos con plomo y produjo también una ingestión y produjo una gran, que creían que era un tifus, una epidemia, pero bueno, luego ya se concretó. Lo que significa los molinos en el patrimonio, tanto en la literatura como se recoge, la arquitectura, en el cine, la música, la pintura, la fotografía, la escultura, la danza, en todos los sectores relacionados con las bellas artes. Ahí pongo un caligrama del chileno Vicente Huidobro, que fue premio Nobel de literatura, donde este es el reloj de la vida, que canta las excelencias de la molienda. El primer grabado que tenemos del molino relacionado con el Quijote fue en el bautizo de un príncipe en Sajonia, y ahí ven ya los personajes, pone el enano, pero pone el cura que lleva el molino, el barbero que recrearía a la aventura de los odres. En los molinos de Alcázar, lo que significan en el paisaje, ahora mismo en las redes tenemos de todo tipo de fotografías, de amanecer, de atardeceres, de todos los tipos de eventos que se hace, entre ellos el cine, que Alcázar también tuvo en una serie de televisión, que eso lo explicaremos en otro libro. En la escultura también su presencia, muy cerca en Urda hay unas puertas como las puertas de Gloria, como las de Florencia, donde están labradas en bronce por los padre y hijo Gregorio Malagón, y donde el molino es esencial, tiene su presencia. Bueno, son recreaciones, son paneles que recrean la fiesta del Cristo de Urda, o lo que conocemos, el Cristo de la Mancha. La presencia del molino también, en el primer documental que existe sonoro de un catalán, Ramón Biodiu, con una música excelente y que sería para analizar aparte, pero ya la presencia del molino, cómo recoge el sonido y la musicalidad que tiene. La pintura, el molino, la pintura, aquí tenemos de una cacereña ilustre, José Luis Samper, todo conocido. Es otra presencia que lo llena todo el molino en la pintura y en la fotografía. En el dibujo, este escalo de Jaez, que pasa con flamenco, que pasa aquí al Fincado. Este es un molino que corresponde al Toboso, que se encuentra en el Museo del Prado, aunque no está en expuesto, pero está en el depósito del Museo del Prado. Aquí traigo iba a ser un mega monumento a Don Quijote. Esas rayas que vienen sería que llegasen las vías del tren. Bueno, llevaría por dentro todo tipo de hoteles, de comodidades, restaurantes, salas de convenciones, etc. Bueno, pues Santiago Camarasa propuso de que cómo se va a hacer un monumento cuando ya lo teníamos aquí, que es el molino de viento, y proponía hacer un molino de 100 metros donde estuviese un monumento, hubiese un museo, una biblioteca, una estación de radio, etc. Esto estamos hablando de la década de los vientos. La presencia de los molinos en los viajeros, entre ellos Carlos Sander, bueno, de Locker, que todos los que acompañaban a la guerra de independencia, bueno, pues todos se hicieron eco de la presencia de los molinos en nuestra tierra. Bueno, luego hace una romántica de ellos en el grabado inglés, pero vamos, esto sería el Toboso, los molinos, la iglesia y las sanitarias. Bueno, la portada del molino, por eso lo saco, recrearía, el molino tiene varias partes, y una es la historia de todo lo que ocurre en los molinos de Toboso,
que hay un proceso de administrativo, de Hacienda para pagar por errores, hay cárcel, llegan hasta el Consejo Supremo. Luego aquellos que habían sido denunciados, bueno, pues se denuncian a la Inquisición a este que está bateando con esa cruz. La cruz había sido puesta por una conjura, de una procesión para la conjura de la epidemia de la langosta. Y esto está recogido, cuando le está dando con la espada a la cruz, mira que corta, bien corta, le dice: en nombre de Dios que está sacrificando. Es decir, nos resuena un poco cuando Sancha le chilla a Don Quijote cuando va a embestir a los gigantes, a nuestros molinos de viento. Bueno, eso creo que es conocido por Cervantes y lo puede recoger. Hablo también de la figura de Gregorio Prieto, porque fue un gran defensor a ultranza de los molinos, no solamente de La Mancha, sino de toda España, incluso internacionales. Bueno, aquí tiene un grabado precioso de un dibujo sobre los molinos de Consuegra, que se ha hablado anteriormente. Y nada, finalizo con este bajo relieve que hay de otro escultor, Martín Vidales, que recoge, digamos, todo lo que es el sentido del molino, lo que recoge la novela. He querido trasladar, como he dicho, un sencillo homenaje para que aquellos que nos custodian, aquellos que son un gran patrimonio que se sigue defendiendo. Yo creo que se han dado grandes pasos, ahora mismo ya son bienes de interés cultural, entre ellos el de Alcázar de San Juan. Bueno, pues creo que ya he cumplido con esto y muchas gracias por... Pues muchas gracias, Marciano, por el esfuerzo también de síntesis. Pueden, evidentemente, consultar y, a ser posible, comprar el libro de Marciano, que por otra parte ya es sobradamente conocido. Aquí has tenido ocasión de presentarlo en otros escenarios. Vamos a ver. Dando vueltas esto. Bien. Bueno, pues yo muy brevemente también quería hablarles de este libro. Es un libro, en este caso, no físico, sino que está en línea, de acceso libre y gratuito, que se llama Burlas, Burladores y Burlados en Cervantes. ¿Cómo encontrarlo? Bueno, pues yo ya me lo había dejado aquí preparado por si acaso. Habría dos posibilidades. Una, la más sencilla, sería poner en un buscador burla, burladores y burlados, Griso, y va a aparecer. La otra sería ir a la web del Griso, ya que estamos, lo hago. Yo suelo poner web Griso UNAV, porque si no, tenemos homonimia con Susana Griso. También aquí tenemos caso de homonimia. Y entonces aparece Susana Griso, ¿no? Pero si ponemos Griso UNAV ya salimos nosotros. Sería entrar en la web del Griso. Aprovecho si va para mostrarla. No sé por qué no entra. Bueno, no importa. Sería entrar en la web del Griso, entrar en publicaciones, entrar en la colección VIADIG, que es la Biblioteca Áurea Digital. Lo haríamos con estas flechitas. Iríamos a publicaciones. Estas son las distintas colecciones de cosas que tiene el Griso. Iríamos a la colección VIADIG, que es la Biblioteca Áurea Digital, donde, por cierto, hay 67 volúmenes de materias relacionadas con el siglo de oro, de acceso libre, gratuito, etc. Y, bueno, aquí buscaríamos el número 66, burladores y burlados en Cervantes, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo teníamos.
Los textos que forman parte de este volumen son el resultado de un congreso internacional con el mismo título que organizó el Griso, y que celebramos, pues eso, a distancia, en remoto, los días 17 y 18 de diciembre de 2020, ¿no? El año fatídico de la pandemia. Como en ese momento Griso tenía un proyecto de investigación en torno a la burla en el siglo de oro, pues ese año el enfoque exacto que le di al Congreso Cervantino fue burla, burladores y burlados. Entonces, bueno, pues en ese volumen se agavillan, se recogen con distintos enfoques, con distintos presupuestos y metodologías, diversas cuestiones relacionadas con esa triada de elementos, ¿no? La burla, los agentes de la burla, los burladores, y los pacientes, los sufridores de la burla, los burlados. Hay ahí trabajos sobre la burla en el Quijote, Enrique Suárez Figaredo, allá está Enrique, ahí hay un trabajo de Enrique. Hay trabajos de profesoras brasileñas, Paula Renata de Araujo, hay investigaciones de alguna investigadora china sobre la Galatea, Wen Yuanchang, sobre el teatro, Horacio José Almada Anderson y Ana Aparecida Teixeira de Sousa, y también algunas recreaciones cervantinas y quijotescas, ¿no? Bueno, aquí este es mi territorio, ¿no? Que analizo el fin de fiesta para la comedia de Don Quijote de la Mancha, de Juan Vélez de Guevara, o la recreación dieciochesca de las bodas de Camacho. Saben que en el siglo XVIII uno de los grandes temas recreados es precisamente el de las bodas de Camacho, porque plantea ese tema de el matrimonio por amor o el matrimonio por interés, ¿no? Muy del gusto de los neoclásicos. O esta de las bodas de Camacho es una contribución de nuestro buen amigo Santiago López Navia, o los Quijotes cinematográficos de Manuel Gutiérrez Aragón, de nuestro compañero también muy querido, Emanuel Mariño, que estuvo ayer con nosotros, pero que hoy no podía quedarse, ¿no? Entonces, bueno, si bajamos aquí, vamos a encontrar el índice del libro, con los títulos exactos de los trabajos y con un enlace, pinchando en el PDF. Vamos a ver si encuentro el de Enrique, por ejemplo, Mentiras, patrañas y pullas, el timo de la bocina, los cuernos de la luna y la caverna espantosa. Que es una contribución que de alguna forma ya se había adelantado, creo yo, en la web o en el blog de la asociación, de la sociedad, pero bueno, pues lo recogimos aquí también. Entonces aquí esto nos lleva a Dadun. Dadun es el depósito académico digital de la Universidad de Navarra. Son estos grandes repositorios que hoy tienen las universidades para acoger la producción científica, fundamentalmente de sus investigadores, pero no necesariamente. Aquí tenemos la ficha, pero lo mismo pues podríamos visualizar, y quien dice visualizar dice descargar el PDF del trabajo. Ahí lo está buscando, lo está descargando y aparecerá en pocos segundos. Bueno, pues simplemente quería yo aprovechar estos minutos y esta oportunidad de la mesa de presentación de publicaciones y proyectos cervantinos para... Aquí lo tenemos, ¿no? Cada trabajo tiene su cubierta y aquí aparece el texto. Si lo queremos leer en pantalla, lo leemos. Si lo queremos descargar, lo descargamos. Sin más, descargamos aquí, y ahí nos aparecería la contribución, en este caso, de Enrique, ¿no? Bueno, pues un pequeño libro, 8 trabajos, pero sobre este tema tan interesante de la burla, siempre tan presente en Cervantes, ¿no? Y quien dice la burla, dice los agentes de la burla y los pacientes de la burla. Sin más, quería presentar este libro. Muchas gracias. Y yo creo que nos vamos directamente al... Un descansillo que colocamos aquí. Un descanso. Descanso breve. Descanso breve.